sí quería comentar antes de iniciar que la próxima semana estamos ya de vacaciones, entonces la próxima clase que cae, si no mal me sale el número, creo que es tipo 4 de agosto, sí, el 4 de agosto, no tenemos clase, ¿verdad? Sería hasta la siguiente semana que vamos a estar de nuevo de forma presencial en este caso. Eso para recordatorio y de igual manera la próxima semana estaríamos viendo también la tarea, ¿verdad? Que ya se dejó desde la semana pasada para realizar una pequeña presentación, ¿verdad? Como ya habíamos quedado, ¿verdad? Anteriormente. Cualquier duda, consulta, me lo pueden hacer durante la vacación. Sí se puede, ¿verdad? Pero la información prácticamente es la que está en la plataforma. Para los que no tengan esa información, se espera que a más tardar, bueno, este día tenían que tener la mayoría la información, o sea, poder acceder a la plataforma y con esto poder descargar los archivos para poder hacer los trabajos. Entonces, si en dado caso no tienen esa, ¿cómo se dice esto? Esa autorización, ¿verdad? Para entrar a la plataforma, me avisan en el grupo, ¿verdad? De ser posible para poder cargar, si no hay de otra, los archivos ahí. ¿Ok? Eso sería como la condición en ese caso. De ahí prácticamente solo eso sería lo que tenía que comentarles de inicio. Vamos a entrar entonces en materia ya en este momento. Si hay alguna consulta, duda o comentario, por favor lo pueden hacer cuando ustedes crean conveniente. Por si se encuentran viajando o no pueden hablar, pueden ocupar el chat, ¿verdad? El chat tanto de WhatsApp, en donde estamos todo el grupo, así como el chat que tenemos acá en Teams, por si necesitan o tienen alguna duda en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que vimos en nuestra anterior sesión? Bueno, fueron aspectos de la universidad en tema de filosofía, misión, visión, valores. Vimos que los han actualizado, platicamos un poquito sobre ello, nos presentamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los que estuvimos en la sesión, y también mencionamos lo que es la metodología que se va a aplicar. Dentro de esa metodología está esta reunión de modo virtual por el momento. Me comentaban que por aspectos de temas del Ministerio de Educación, posiblemente alguna fecha se modifique, posiblemente, pero yo les estaría avisando después de vacaciones cómo vamos a quedar. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo, la parte de las ponderaciones de la unidad, la evaluación, los porcentajes de cada una de las unidades se vieron también y presentamos la tarea, ¿verdad? La primera tarea de la unidad número 1, que consta de dos partes, una tarea individual y una tarea grupal, ¿verdad? Entonces, en la plataforma deben de tener incluso ustedes ya, si pueden entrar a ver, tenían que aparecer dos, déjenme ver en las asignaciones, deben de aparecer, sí, ahí están, dos depósitos. Uno dice grupal al final y el otro dice individual. En individual, todos los que estamos acá en la sesión tenemos que hacer esa tarea de forma individual. Es la misión y visión personal. Y en la tarea grupal, en este caso, pueden ser 3 personas, por ejemplo, por grupo, pueden en este caso hacer la tarea y subirlo una persona nada más al depósito, uno del grupo, ¿verdad? En ese caso. Eso sí, yo comentaba que tienen que cerciorarse o verificar que hayan hecho esa tarea y que lo hayan cargado. Muchas veces solo dejan a la persona encargada y ni revisan ustedes si lo cargó o no le piden, mira, mándame la captura para ver si es cierto que lo mandaste o lo cargaste. Entonces, traten la manera de hacerlo porque a veces hay sorpresas que no se cargan o no lo cargó, el compañero se lo olvidó, pues, en fin. Entonces, para no afectar a nadie, traten la manera de estar pendiente de todas las tareas. Lo último son los aspectos generales del tema de tecnología industrial y eso fue lo que nosotros logramos identificar. Que ver, voy a estar pendiente del chat. Buenas tardes, Marlon, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a entrar ya en sesión, vamos a entrar de una vez a lo que es la unidad número 1. Esa tiene como título principal Historia y antecedentes de la tecnología industrial. Lo vamos a remontar en cierta forma a lo que es en sí esta asignatura, pero no antes que les comenten
qué aspectos son los en los que se enfoca un ingeniero industrial, que somos todos los que estamos acá reunidos, en el enfoque de cómo la tecnología puede o es parte de ese tipo de proceso en el que o ya estamos participando o en algún momento queremos participar en alguna empresa. ¿Como cuáles? Bueno, aseguramiento de la calidad, mantenimiento, seguridad e higiene, manufactura, producción, finanzas, logística, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Áreas en donde ustedes, nosotros podemos aplicar mucho más si tenemos conocimiento tecnológico de cada una de ellas, ¿verdad? En el tema de la vanguardia, en el tema del conocimiento, ¿verdad? En ese caso. Algunos puestos de trabajo en el área de ingeniería industrial, digamos, se enfoca principalmente en cómo utilizar la tecnología para hacer bien mi trabajo. En algunos de esos casos también tienen otros títulos rimbombantes que ustedes han escuchado o han visto en Tecoloco, en Computrabajo, en LinkedIn, como es control ambiental, uso de recursos, coordinador de operaciones, gestión de talento humano, gestión de operaciones, logística y distribución, seguridad industrial y gestión de calidad, que se enfoca en el desarrollo de la carrera de ingeniero industrial, pero sin olvidar la parte tecnológica. Es decir, ustedes me dicen, mire, esta asignatura, ¿para qué me va a servir? Te va a servir para poder aplicarla en cualquiera de estas carreras o en cualquier de ese tipo de, digamos, aspecto laboral en que ustedes les llame la atención. Anteriormente, las asignaturas de tecnología, tanto la 1 como 2, en este caso, su visión o su forma de desarrollar sus temas o lo que ustedes aprendieron en ese momento era más que todo el uso de herramientas y el tema de conceptos en enfoque de maquinaria, por ejemplo, para poder comprender contra qué me voy a encontrar allá en la empresa, ¿verdad? Posiblemente yo no voy a ocupar la mano de obra, yo no voy a soldar, ¿ok? Pero es bueno que tengamos el conocimiento porque no sabemos si nos va a tocar ser gerentes, jefes, supervisores de área de corte, área de soldadura, área de, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de esas áreas era eso. Ahora, ¿qué pasa con tecnología 3? ¿Qué vamos a aprender acá? Bueno, vamos a ver la parte de las aptitudes y aptitudes que deben alcanzar los ingenieros industriales, ¿verdad? En una organización. Es decir, no les voy a lavar el cerebro, no, simplemente les voy a explicar en conceptos, con ejemplos, cómo nuestras funciones a nivel industrial deben de tener ciertas propiedades, deben de tener, alcanzar ciertas características que nos van a ayudar a conocer, a mejorar los procesos y saber qué podemos hacer dentro de las empresas y qué no incluso en ese caso. Conocimiento en temas enfocados a organizaciones industriales, claro que sí, vamos a ver un poquito sobre ese tema, cómo funcionan las empresas industriales, qué hacen, qué no hacen, etcétera. El desarrollo de la marca institucional y profesional, es ahí donde viene, por ejemplo, la tarea número 1, que es que ustedes creen su propio perfil y su propio, digamos, misión y visión, en ese caso personal, propia, ¿verdad? Entonces, porque es también una garantía de lo que ustedes pueden lograr desarrollar dentro de una compañía. Pues muchas veces nosotros decimos, nosotros, ¿qué podemos hacer en la empresa? Sí, pero ¿quién eres tú dentro de esa empresa? ¿Cómo te sientes tú dentro de esa empresa? ¿Quién es, en este caso, Anderson, Ludwig, Melvin, Ernesto, etcétera? ¿Quiénes son dentro de la organización? Desarrollar el desarrollo analítico ante problemas. Vamos a estar viendo algunos casos, algunas situaciones que se pueden considerar como problemas y cómo se pueden llegar a solucionar de una manera u otra, ¿verdad? En el tema tecnológico. Las organizaciones que no imaginen el futuro no estarán allí para crearlos y disfrutarlos, ¿verdad? Muchas veces las empresas se quedan en sus bases, se quedan como en sus rauleles, o sea, no pasan de lo mismo, no se construyen, no se automatizan, ¿verdad? Lo ven como pérdida de tiempo, dinero, o no hay dinero, no necesito hacer eso, pero ¿qué puede llegar a suceder con las organizaciones que dejan la parte tecnológica como de último? Bueno, lamentablemente, estas empresas
llegan en cierta forma a desaparecer porque no cumplen expectativas, la demanda, no hay un crecimiento, no hay un enfoque, incluso la gente ni las conoce, ¿verdad? Hasta cuando ya no está la empresa, está solo la fachada, dicen, "Ey, ahí estaba esa empresa", ¿verdad? Y es por eso, sucede en cierta forma por una desconexión ante la actualización de tecnología, ¿verdad? Las empresas deben de constar incluso con un área, un área en específico que desarrolle la tecnología dentro de sus instalaciones, ¿verdad? Sea a nivel de TI, sea a nivel de un outsourcer, ¿verdad? Con otra compañía que le permita tener ese tipo de información o herramientas tecnológicas que les sirvan para ir creciendo. Entonces, esos son como algunos ejemplos, ¿verdad? Como ven aquí, el objetivo de la unidad número 1 dice que analizar los conceptos básicos de procesos industriales que comprenden su importancia en la competitividad industrial. O sea, ¿cómo será que una empresa quiere crecer sin tecnología? ¿Verdad? Haciendo todo artesanal y dice, hey, es que me sale más barato, sí, pero no alcanzas a a poder aplicarle a la demanda todo lo que ésta quiere. O sea, mi demanda me exige calidad, me exige cantidad y no alcanzo, no puedo. No puedo porque no tengo la herramienta, no tengo la tecnología. Pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué llegamos ante esa negligencia en las organizaciones? Y es porque muchas veces lo vemos como algo innecesario en la misma tecnología. ¿Qué es lo que vamos a ver acá en esta unidad? Bueno, vamos a ver las habilidades de los negocios y su desafío. Vamos a ver cómo la tecnología con los líderes, ¿cómo se llama? Proporciona, digamos, alguna herramienta eficiente que permita mejorar, ¿verdad? La agilidad de la comunicación, ¿verdad? Las colaboraciones entre miembros de equipo, buscar la comunicación día a día y directa sin tanta vuelta, ¿verdad? Que son parte del desafío que hoy en día las organizaciones todavía tienen. Hay empresas que incluso se niegan a aplicar WhatsApp, por ejemplo, en sus teléfonos. O sea, los teléfonos que le dan para la empresa son llamadas directas, punto. Y ustedes dicen, mire, no podemos aplicar ahí el WhatsApp, de todas maneras internet ya tengo. No, fíjese que no es necesario. Ustedes me dirán qué tipo de empresa hace eso. Bueno, aquellas que no ven más allá de lo que ustedes tienen como alcance y como herramienta, la misma tecnología de comunicación allá. Y nos vamos ahorita a ver el tema de clasificación organizacional. Ok, a nivel tecnológico, digamos así, yo tengo que tener o conocer los perfiles organizacionales que deben de existir en un país. Hay un método llamado el CIU. El CIU se llama, para sus siglas, ¿verdad? Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Este CIU, anteriormente había un departamento, un área acá en El Salvador que se llamaba Digesti, estaba por Ciudad Delgado. Digesti era, digamos, una entidad tipo CNR, tipo. ¿En qué sentido? Ella conocía las calles, las avenidas, los nombres, todo, y las empresas que hay en todo el país, en base a una clasificación, ¿ok? ¿Qué clasificación es la que manejaba esta entidad para poder, digamos, ¿cómo les diría? Para poder identificarla, para saber cuál es esa empresa y si realmente esa empresa es la que me va a ayudar a mí para, digamos, para saber qué busco. O sea, yo tengo un motivo por buscar un tipo de empresa. Yo busco una empresa que haga pesca en El Salvador. ¿Por qué pesca? Porque voy a comenzar a exportar a Estados Unidos atún. ¿Ok? Entonces me voy a ese listado de las empresas y logro identificar, en este caso, las empresas que me pueden ayudar en ese tipo de producto y a partir de ese momento yo comienzo a identificar todas esas empresas. O sea, ya me sale listado, pues. Ya para qué busco, ya está todo. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta ser que en este caso, esta entidad en su momento tenía la potestad de tener esa información, ¿ok? O sea, la manejaba, o sea, tenía la clasificación de las empresas en El Salvador y buscaba en cierta manera, por medio de otras entidades, hacer un abanico
y tener como un contexto general, por ejemplo, que en Estados Unidos todas las empresas pesqueras tengan este código. Entonces yo asimilaba ese código en mis empresas o con las organizaciones que tenía y ya había un abanico completo, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo en ese caso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué servía? Lo voy a decir, ahora lo ocupa el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, como información. La actualiza de otra manera, ya es un poquito diferente, pero es bueno que ustedes sepan que existía. E incluso en la plataforma les he dejado el Excel de donde están todos los códigos con los nombres de todas las empresas, ¿verdad? Los CIU en ese caso, pero la utilidad que tenía era varias. ¿Cómo sería para delimitar el análisis externo, identificar el rublo al cual pertenece la empresa, evolución de los pagos de impuestos, permite identificar rápidamente las actividades de una empresa, etcétera, etcétera? O sea, con esto yo podía identificar las empresas, qué es lo que hacía y en base a eso, dice el gobierno, le voy a poner un impuesto. ¿Verdad? Si pertenece a este tipo de código CIU, el impuesto es tal. Ahorraba en tiempo a nivel gobierno y en nosotros como empresa privada, digamos así, nos ayudaba a alinearnos. Alinearnos, ¿qué quiere decir? Buscar que todos los componentes de esa organización, sea una pesquera, una industrial, la que sea, se alineara a una norma, digamos, mundial. Es decir, si yo comienzo a producir plástico, bolsas de plástico, tengo que manejar ciertas características en el CIU. Yo antes no sabía, yo solo hacía bolsa plástica, pero como decía, sé que hay un CIU, me voy para él e identifico qué es lo que yo puedo asimilar, ¿verdad? Hubo un cambio entre el CIU 3 y el 4 en el cual se expandió, aparecieron más, digamos así, clasificaciones principalmente, pues porque se amplió pues el abanico de, por ejemplo, la parte de industrias de producción eléctrica o electrónica. Al inicio no existía, en la 4 ya comienza a existir, como un ejemplo. Y esta es una tablita ejemplo en donde ustedes en el PDF de la unidad pueden tocar donde dice el HTTPL, que es la página oficial, en este caso, donde ustedes pueden encontrar esta información por medio del Ministerio de Economía, ¿verdad? Y les da un Excel que es el que yo les he proporcionado en la plataforma para que ya lo tengan. Como dice en la parte de arriba, el último dato que se tiene fue hasta el 2021, que yo sepa no ha habido una nueva actualización hasta la fecha, ¿verdad? Al inicio creo que el pensamiento por el tema de la pandemia, ¿va? Y que iba a bajar bastante cantidad de presas, sí ocurrió, pero no han vuelto a hacer ningún cambio, ¿verdad? Lamentablemente, en ese caso, ¿ok? Con el CIU quedamos en que ya tenemos donde podemos identificar o entender qué código maneja qué tipo de rublo industrial, ¿verdad? Para tener claro de qué trata esa empresa principalmente. Ahora, vamos a pasarnos a materias primas, insumos industriales, mano de obra y ecología. Dentro del contexto organizacional, toda empresa necesita estos cuatro factores para poderse manejar a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Yo necesito materia prima para producir lo que pretendo vender. Insumos industriales sería equipo, maquinaria, herramientas que me permitan producir ese producto. Mano de obra que me va a ayudar a realizar el producto y la ecología para no dañarla, ¿verdad? Ya se toma en pie la parte ecológica de prevención al medio ambiente por temas industriales, ¿verdad? Entonces eso no lo vamos a dejar a un lado, contrario, tiene que mantenerse y manejarla constantemente. Ahora bien, el contexto industrial y su enfoque viene en base a ciertas preguntas, como dice la primera, que son los procesos industriales. Nosotros tenemos que tener claro a qué nos referimos con ese tipo de preguntas. Aquí dice que un proceso industrial es un proceso de operaciones que transforma la materia prima en un producto determinado. Representa un alto o un bajo nivel. Va a depender de la organización, va a depender del tipo de rublo que se está utilizando o que estaría aplicando la tecnología o la organización que estaría trabajando para ese tipo de fin. ¿Qué busca el proceso industrial?
lograr ser efectiva en la cadena de producción para aprovechar eficazmente los recursos naturales, sin olvidar que todo eso se convierte en insumos que satisfagan las necesidades de los consumidores. O sea, desde aquí yo comienzo a interpretar cómo la industrialización es útil para el ser humano, pero no solamente porque nos da trabajo, sino principalmente porque nos provee de ciertos artículos o algún requerimiento que nosotros necesitemos. ¿Cuáles son las características que posee un proceso industrial? Bueno, que es relevante para la economía, ya que sin este el consumidor se vería obligado a utilizar los recursos naturales en su estado puro, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen un árbol en la calle, yo digo, yo necesito una silla de madera, pero solo tengo el árbol. Necesito el proceso, necesito pintura, barnizado, sierra, todo lo que implica para lograr tener una mesa. ¿Vale? Entonces eso es parte de lo bueno que tenemos ahora, de tener claro que es un proceso industrial. Separa la materia prima y elabora los productos finales, entre otros procesos. También hay una clasificación de los procesos industriales. Están materiales, tecnología, economía, producción, flujo de productos, y cada uno de ellos es bueno que nosotros los entendamos para saber el tipo de flujo, línea de producción que maneja esa compañía. ¿Por qué es necesario tener eso claro? Bueno, para poder identificar qué tecnología podría ser aplicable a ella, ¿verdad? Hay empresas que incluso en la actualidad manejan maquinaria que prácticamente son de los años 50 o hasta 40 y necesitan una demanda actual de ese producto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no actualizan? Miedo, muy caro, los costos son muy altos, etcétera, etcétera. Pero al final, llegamos a un punto donde la tecnología sí o sí tenemos que modificar. Dentro del contexto organizacional, industrial, como lo queramos llamar, también tenemos que saber cómo representar ese flujo de procesos que tenemos nosotros en las compañías. Tenemos diferentes técnicas, ¿verdad? Aquí tenemos, y ustedes han escuchado más de una de estas: diagrama de caso de uso, el pictograma, diagrama de flujo, diagrama de cadena de valor, diagrama de bloque, por ejemplo. Cada uno de ellos me permite a mí presentar el proceso, el flujo, la forma de cómo funciona, ¿verdad? La organización, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve tener eso claro? Prácticamente sirve para poder saber cómo mejorar, para saber cuáles son nuestros últimos pasos del proceso, ya que con esto podemos decidir si continuamos o mejoramos o no, en dado caso. Por lo general siempre sí, siempre se debe mejorar. Entonces, esas herramientas nos permiten presentar ese proceso, identificarlo y presentarlo, ¿verdad? De igual manera hay que tener claridad sobre la identificación de lo que es industria manufacturera. Dice aquí que es aquella industria que se dedica exclusivamente a la transformación física y química de diferentes materias primas en productos y bienes terminados y listos para el consumo, ¿verdad? Estos pueden ser finales o intermedios. Eso va a depender del proceso. Intermedio significa que el proceso no termina hasta ahí, sino que yo termino siendo una materia prima para otro proceso. Ese proceso sí lo va a terminar al final. Va a haber un acabado, ¿verdad? Y eso es parte del proceso productivo. Las materias primas, insumos industriales, mano de obra y ecología terminan siendo algo vital en las organizaciones. O sea, sin estos 4 puntos o aspectos, yo no puedo lograr que una empresa sea funcional, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Entonces, en ese caso tengo que identificar o saber qué es cada una de ellas. Materia prima se refiere a la materia que se extrae de la naturaleza y es transformada durante un proceso de producción para elaborar materiales que después sean convertidos en bienes de consumo. Principalmente se piensa en el petróleo, principalmente, porque tiene una singularidad y propiedades que permiten moldearlos para diferentes tipos de productos, ¿verdad? El maíz, el oro, el acero, cobre, etcétera, etcétera, también tienen sus propiedades y cambian. ¿Qué son los insumos industriales? Insumos son cualquier elemento procesado que interviene en el proceso productivo y se consume en el mismo. O sea,
que contribuye en la transformación de las materias primas en bienes de consumo, pero que son distintos de estas últimas, ¿ok? Fijos son indispensables para la labor productiva en la que intervienen, variables solo son necesarios en determinados casos. Va a depender qué tipo de empresa requiere ese tipo de elementos para ser funcional, principalmente. Lo bueno es, como repito, ustedes están aprendiendo a identificar y tener la definición base de este tipo de elementos. La mano de obra comprenden el esfuerzo y o conocimiento tanto físico como mental de una persona que puede aportar para llevar a cabo una tarea de la actividad productiva. O sea, son las personas, somos todos nosotros que laboran en una compañía y ejercen sus conocimientos y sus funciones motoras para poder desarrollar a la organización. La mano de obra igualmente presta un servicio a cambio de recibir una remuneración económica, puede perfeccionar al mejorar los conocimientos y habilidades, o sea, son aspectos que nosotros tenemos inertes como seres humanos, principalmente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de mano de obra, directa, indirecta, de gestión comercial, que nos ayudan según qué necesito yo para desarrollar este proceso. Y acá, para terminar esta parte, nosotros tenemos lo que es la ecología industrial, ¿ok? Es un área de ingeniería que busca contribuir a sociedades sostenibles en el contexto de sistemas industriales. O sea, voy buscando no tener que pensar en procesos que me contaminen el aire, el agua, la tierra, etcétera, etcétera. Sino que al contrario, que me permitan tener una reciprocidad en los procesos, en los diferentes lugares donde yo me estoy posicionando como empresa y no malgastar o destruir todo lo que está alrededor. Hay un caso acá en El Salvador de un tema llamada la empresa Record, producía en este caso baterías en El Salvador y lamentablemente el terreno donde estaba la planta de producción es infértil. Y de remate no solo el terreno donde estaba la planta, sino que su alrededor. Y alrededor significa unas comunidades de gente que vivía cerca de la zona. ¿Qué pasó? Bueno, contaminaron los mantos acuíferos, el agua, ¿verdad? Tenía radiación. Entonces, hay gente que nació con ciertas deformidades. Acá en El Salvador estoy hablando, hace bastante tiempo, creo que más de 20 años, ocurrió ese suceso, se cerró la planta, pero lamentablemente como les digo, no se llegó hasta ¿cómo podemos decirle a esto? Que la compañía pudiera pagar o hacer algo, pues, o sea, simplemente huyeron, pues, los dueños de ese volado, pues, de esa situación. Un caso en donde la falta de concepto ecológico no lo teníamos. Hoy se busca que todas las organizaciones, cuando están haciendo una planta, tiene que haber un tema ecológico alrededor de ello, ¿ya? O sea, tiene sí o sí. Y esto viene a nivel de trascendencia en el tiempo, desde 1713 hasta 2011, donde se vio el último término de economía circular, que es la que utilizamos hoy en día. La economía circular es aquella que me hace que todos los productos, incluso que yo exporto, vendo, me regresan como desperdicio y yo los puedo reutilizar para mis procesos. ¿Ya? O caso ejemplo, el plástico, ¿verdad? La mayoría de plástico de las empresas aquí plásticas en El Salvador compran plástico arruinado, sucio, para reconvertirlo en otro tipo de bolsa, obviamente no especializado a la bolsa, sino más que todo para granel, pero eso sirve para poder mitigar el daño del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que se está viendo en la actualidad, ¿verdad? Y dentro de los comportamientos del ser humano, el pensamiento de ir mejorando, ir buscando de que las compañías no sobrepasen sus intereses a la destrucción económica, esto es, digamos, termina siendo como una forma en que las compañías tomen una acción y digan, hey, tenemos que cambiar, ¿va? Tenemos que hacer las cosas diferentes y mejorar, ¿va? Entonces, eso sería prácticamente el factor que vemos de ese tipo de economía en la actualidad, ¿ok? Y al final vamos a unirnos con la
o ONU, en este caso, con sus objetivos de sostenibilidad, los cuales prácticamente, si no mal me sale el valor, la fecha, creo que hasta el año 2027, 2028 terminan y se tienen que actualizar nuevamente, pero se busca sí o sí que todas las empresas tomen a bien esos objetivos que están habiendo para la parte interna de la empresa. O sea, si ustedes quieren vender, por ejemplo, en Estados Unidos, les llegan a preguntar, miren, ¿bajo qué objetivo de la ONU tiene su proceso industrial? Y tendrían, ¿y eso para qué? Bueno, si tú dices que no tenés ninguno, no te voy a comprar, dicen las empresas americanas, por ejemplo. O te dicen, no, mira, si tú no tenés o no compartís la idea de la ONU con tu organización, no consideramos que tú, como empresario, como dueño de empresa o lo que seas, dentro de esa organización, seas competente, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, son detalles que a la larga se van evaluando, ¿verdad? Se van considerando para poder, digamos, ir mejorando en el tiempo, ¿verdad? Ir desarrollándose en el tiempo y eso nos permite ir creciendo también. Muchas veces creemos que ese tipo de cosas no es para nosotros, para qué lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, pero realmente sí, sí es importante, ¿verdad? Sí es importante y es parte de, digamos, de la naturaleza. No se lo ha olvidado, ¿verdad? Ahí vieron el tema de tecnología, aplicaciones, el uso de las herramientas virtuales. ¿Qué opinan de eso? ¿Piensan que todavía es útil? ¿Piensan que no? ¿Qué me comentan? Acuérdense que pueden hablar o ocupar el chat también para escribir, ¿verdad? En este caso. ¿Qué opinan? ¿Creen de que todo ese tipo de tecnología ya en algún momento va a dejar de ser obsoleta, pues, o ya no la vamos a ocupar? ¿Qué opinan? O contrario, se incremente la cantidad de información tecnológica que se estaría ocupando. ¿Qué opinan? Mucho tiempo le di de receso, ya vi. La tecnología en su vasta, digamos, utilidad, todo el tiempo va a cambiar. Nunca va a haber, nunca se va a quedar estático en los procesos que genera ni la utilidad de esta dentro de las organizaciones. Las empresas hoy en día utilizan mucha tecnología para poder desenvolverse y creciendo constantemente. No quiere decir que el ser humano no es, digamos, y, obsoleto. Tampoco estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que sí, las compañías van a estar utilizando la tecnología hasta que se acabe el mundo, pues, o sea, que ya que dejemos de existir. Esto es un contexto de donde las empresas, por lo general, van buscando caracterizarse dentro del ámbito competencia. O sea, hoy en día, quien quiere darse a conocer, demostrarse, tiene que ser rápido, ágil en todo lo que sea posible y no se diga en el uso de tecnología, ¿verdad? Acá hay una definición donde nos dice que la administración no es igual a la organización. La administración se refiere a la gestión, al uso de los recursos de dicha organización. La organización es un conjunto de recursos unidos en un solo fin u objetivo. Así en pocas palabras. Porque es importante tener esto claro, porque vamos a estar hablando sobre las organizaciones, sobre la gente, sobre cómo se utilizan, cómo se va trabajando dentro de estas organizaciones. Es aquí donde tenemos como pregunta, ¿qué es una organización entonces? Dice que es una entidad social compuesta por personas, recursos, la cual está estructurada y orientada deliberadamente hacia un objetivo común, ¿verdad? Eso es lo que se nos dice, ¿verdad? Con respecto a la organización. ¿Cuál es la función administrativa de una organización? Bueno, función administrativa, la estructura define y definida, ¿verdad? Destina y define la organización formal y la organización informal. O sea, aquí es una composición de cómo se estructura, digamos, la organización. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? Principalmente hay que tener claro qué es una organización y qué tan importantes son para nosotros hoy en día, ¿verdad? Por medio de una organización nosotros podemos definir el desarrollo de mejor manera, el logro de objetivos. Si yo no cuento o no establezco una organización, capaz mis objetivos no se van a lograr
¿Por qué? Porque necesito recursos. ¿Dónde puedo conseguir los recursos? Por medio de una organización. Busca alcanzar los objetivos con mayor eficiencia y en común acuerdo, aumenta la productividad y reduce los costos, crea procesos y define protocolos, división de trabajo y jerarquía de responsabilidades, entre otros factores. La estructura organizacional da un orden a las empresas. Si yo no cuento con una estructura, es como que al cuerpo humano le quitáramos los huesos. Entonces nos queda toda la piel unida, aguada, una sola masa. Entonces, los huesos se refiere a la organización, es importante que los tengamos bien afianzados, bien estructurados, porque nos permiten ir buscando crecimiento en el tiempo. Hay efectos que produce una buena estructura, ¿verdad? Como es la identificación y clasificación de actividades, asigna a cada división una autoridad, coordina la estructura para alcanzar los objetivos. Con ejemplos, pueden ustedes irse a LinkedIn, por ejemplo, y pueden ver cómo las empresas se representan como una organización en común acuerdo con ciertas personas. Hay fotos, hay imágenes, ¿verdad? Que nos demuestran como que eso sigue siendo parte de, ¿verdad? De el deseo de componerse como organización. La gerencia general o una estructura, mejor digo, organizacional básica, consta de un gerente general, gerencia administrativo, gerencia comercial y sus allegados, ¿verdad? O su equipo de apoyo, que puede ser contador, operativo y recursos. Esto es lo más básico. 5 personas, 10 personas, por ejemplo, pero una estructura organizacional, ¿de qué nos va a servir? ¿Cuál es la utilidad? Dice que es un conjunto de puestos de trabajo, los cuales están agrupados por departamentos, unidades o secciones, los cuales de una manera u otra, con el deseo o no deseo, se tienen que apoyar entre sí. Se buscan una interrelación. Hay elementos básicos de una organización, los cuales son la misión, visión, valores, principios, política, etc. Son todas aquellas filosofías que la organización necesita tener claro, escritas y establecidas en su ámbito para que todo el equipo, toda la gente que está compuesta de dicha organización sea orientada, sea dirigida como lo piensa o lo ha desarrollado dicha empresa. No hay que ver ese tipo de filosofías como una pérdida de tiempo. Veámoslo como en donde me gusta estar después de mi casa. En la empresa. ¿Por qué? Es que el ambiente es bien chivo, la cultura viera que es chivo, ahí me van a capacitar, me enseña cada rato cosas. Entonces, eso es parte de una organización, ¿verdad? Y por medio de que se logra cumplir todos esos gustos de alguno de nosotros, bueno, por medio de la misión, por medio de la visión, los valores, entre otros. Hay una estructura simple, inicialmente poseemos una estructura simple o inicial, la cual buscará como fin desarrollarse de manera sostenible en el tiempo y tratando poco a poco de especializarse. O sea, nunca es bueno que se quede inmóvil dicha estructura. Por ejemplo, la funcional, que se llama funcional porque solamente se activa en base a funciones del personal, como son el comercial de venta, funciones administrativas, función de producción y se acabó. Y hay un dueño. Eso es todo. Una clásica panadería que se acaba de abrir hace un par de meses. Entonces, no tiene una dirección, no hay un enfoque de crecimiento incluso en dicha organización, solo con esto que están viendo en pantalla. Tipo de estructura entonces que deben de considerarse o que son consideradas. Tenemos la militar, funcional, la staff o por comité. Cada una de ellas tiene una composición, una forma de trabajar dentro de las organizaciones. La organización lineal o militar viene obviamente de su nombre, de la parte militar, en donde solo había una línea de mando hacia abajo y una línea de respuesta de abajo hacia arriba. Entonces, como un ejemplo, como lo ven en el esquema que está a un lado, dice que está el gerente general, se dirige al supervisor y el supervisor se dirige al colaborador. ¿Cómo sería el otro lado contrario? El colaborador tiene una necesidad, se va a dirigir al supervisor y el supervisor no cumple la necesidad, se dirige al gerente general. Entonces, es una línea, es lineal, ¿verdad? Es militar lineal, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, una ventaja sería que es ideal para ser utilizada por organizaciones o empresas nuevas o empresas pequeñas por sus sencillez.
Y en el caso de la desventaja, si la empresa crece rápidamente, esta forma de organización se vuelve deficiente, ¿ya? No cumple los requisitos mínimos para el crecimiento. Innovación y la calidad en el desarrollo de las empresas. Hay que tener bien claro que dentro del contexto organizacional, una empresa busca siempre crecer. Entonces, aquí solamente es un pequeño video que les voy a colocar en donde se ve el tema de cómo en la actualidad las organizaciones buscan crecer, buscan tener éxito. Por favor, ¿qué me comentan del video? Ya es viejito, conste, pero nos sirve para lo que quiero que platiquemos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre la innovación? ¿Es importante que las empresas hoy en día sean innovadoras? Vayamos desde incluso la parte educativa acá en El Salvador. Aquí dice Ludwig, la innovación en proceso y maquinaria con el objetivo de producir bienes o servicios de calidad es importante para el desarrollo y poder mantenerse en el mercado de forma competitiva, exacto. Ya si yo no voy buscando innovar, si yo no voy buscando calidad, muy difícilmente voy a poder mantenerme. Alguien me dijo en una clase anterior, no usted, pues en otro grupo, mire, me dice, pero bajo ese contexto, Coca-Cola y Pepsi, ¿cómo se posicionan? ¿Cómo es que ellos siguen vigentes? ¿Han ocupado innovación? ¿Han ocupado la calidad? ¿Qué opinan ustedes para mantenerse en ese ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Piensan que esas Creo dos que marcas? ambas en general. Hola, hola, ambas, Lubin. Oye, ahora tú estás Sí, participando, sí, qué bárbaro. Ajá. ¿Y por qué crees que sean ambas? ¿Por qué crees que ambas logran? ¿Cómo lo logran? Porque Coca-Cola tiene el sabor de hace 60, 70 años, creo yo, si no mal me salen los cálculos. Inge, quizás más que todo yo veo la forma en la que hacen marketing y que el producto Ajá, pues no cambia la calidad, ¿verdad? Sí, dentro de lo que se cabe se mantiene. mantiene. Ok. Alguien, Jessica, creo que no sé si tú ibas a hablar o quién fue. sí, justamente eso iba a decir Ajá. que Ujú. la estrategia de marketing que ellos tienen es bien sólida y tocan parte de la sensibilidad de nosotros como Ah, compradores, aparte de que ellos también están innovando constantemente porque así ujú. como las cosas van cambiando, pues ellos también se adaptan a los cambios que vienen. ¿Y qué significa que ellos sigan innovando? Significa que no solamente por medio de tecnología puede innovar, sino que hay muchos aspectos que puedo considerar para innovar en este contexto, ya, para ver que la empresa se mantenga en el tiempo con un producto que es de toda la vida, ¿verdad? Hay muchas empresas de que han hecho muchos esfuerzos para mantenerse firmes y lamentablemente en un momento u otro se desaparecieron. Les voy a comentar, si ustedes han escuchado, qué chivo, si no, primera vez que lo van a escuchar, Bigues, hamburguesas Bigues. Yo lo menciono no solo porque me gustan, sino por el factor de que esa hamburguesa allá en los años 90 era sumamente famosa, ¿ya? Y era en El Salvador. Bigues no existe en otro lado, es original de aquí. Entonces resulta que en esa época Bigues tenía varias sucursales en diferentes lugares en El Salvador y en cierto periodo de tiempo comenzó a decaer, o sea, se perdió. Para decirles que ahorita creo que solo existen dos tiendas y son recientes, no es que de años, no, recientes, hace poco voy a decir en el año 2022, si no mal me salen los cálculos, por ejemplo, o creo que en el 2019, algo por ahí. El punto es que como empresa de alimentos era muy buena y todo, decayó el servicio, decayó el producto. eh, Fue algo bien extraño porque la noche a la mañana ya nadie lo quería, ¿verdad? Ya era algo como que no le gustaba a la gente, pero a lo que quiero llegar con el tema de lo que estamos hablando de innovación y calidad, significa que no siempre la calidad significa tecnología. No siempre la calidad significa, perdón, la innovación significa tecnología. Entonces,
son aspectos que hay que tomarlo en consideración. Aquí estamos en una clase que tiene como título tecnología y realmente yo lo que tengo que hablar más que de tecnología es de conceptos humanos, administrativos, gestión. Entonces, pero no quiero que se vea como que no es así, ¿verdad? Como que el título tiene que ver con tecnología de una manera u otra. Entonces, dentro del contexto es importante que nosotros tengamos eso en consideración, ¿verdad? Que cómo las empresas pueden ir mejorando desde la parte actitudinal, desde el servicio, por ejemplo. ¿Ya cuántas empresas han perdido su producción o el deseo de que la gente los que siga consumiendo por mal servicio? Ustedes digan, es imposible. Una persona puede ser la que les ha contaminado a los clientes, por ejemplo. Entonces, son aspectos que suceden. Está la organización funcional también, ¿verdad? Que esto ya va siendo parte de los tipos de organización que se pueden crear, ¿verdad? Y esta tiene como fundamento el tener o manejar gerencias, jefaturas principalmente. Ese es el enfoque de esto. Dice que esta permite asignar funciones a cada colaborador agrupando en sus diferentes campos de acción, ¿verdad? Ejemplo de organización funcional, el gerente general, gerente comercial, gerente de producción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final es casi ocupando o lo que ocurre incluso en los gobiernos, ¿verdad? Que son jefaturas prácticamente las que se van generando. Ventajas y desventajas, bueno, la ventaja que cada departamento realiza eficientemente su actividad específica, ¿verdad? Si dice que es de calidad, va en función a calidad. Si dice que es mantenimiento, en función a mantenimiento. Desventaja, se presentan problemas en la delegación, autoridad y la delimitación de responsabilidades, ¿verdad? Entonces son aspectos que se van considerando. Tipo de organización, staff. Vale. Surge debido a los avances tecnológicos en las empresas. Se orienta hacia adentro de la organización para asesorar las áreas de línea o de staff. Tiene la actividad de pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Hablando de staff, principalmente eso se ve como un tipo de organización no disfruta de la autoridad de la línea de mando original de la empresa, sino que se combina. Principalmente nosotros lo vemos como outsourcers, ¿ya? Son aquellos componentes que se le agregan a la organización porque ésta no cuenta con dicho departamento, área o funciones y no cuenta con presupuesto, economía o algún contexto general que haga que mejor la empresa cree ese proceso, sino que le toca subcontratar, ¿verdad? Dentro de la organización. Ahí en el ejemplo que están viendo está el presidente, director de fábrica, coordinador, etcétera. Y para el presidente tenemos un asesor jurídico y para el director de fábrica tenemos consultor del director, ¿ok? O sea que son componentes que se le agregan al sistema para poder mejorar. En las ventajas y desventajas, en ventajas lograr que los conocimientos de los expertos influyan para resolver los problemas de la dirección cuando no cuento con esa información, ¿verdad? Es ahí los consultores que llegan ahora a las empresas. Desventaja, puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones o por falta de su respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. Organización por comité. Esa es la siguiente organización. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlo. Como ejemplo, asociación de firmas de abogados, cooperativas de trabajadores, comité de evaluación educativo, entre otros. La forma en cómo este se representa es ese punto que ustedes están viendo, donde tenemos un presidente, luego aparecen los comités y de los comités tenemos todos los agregados. Entonces, ¿quiénes van a terminar cumpliendo la toma de decisión? Los comités en común acuerdo y obviamente validado por su presidente, por su encargado. ¿Qué tiene de bueno y de malo? Bueno, de bueno se aprovecha al máximo los conocimientos de los especialistas y de lo malo, pérdida de tiempo en debates, permitiendo no actuar ante cualquier dificultad que se requiera de forma urgente, porque hay que esperar la firma, hay que contárselo primero, explicarle bien cómo son las cosas, pues no vamos a ir a tratar. Ok, permítame un poquito
me acuerdo que tenía algo por acá para usted. No, pero no. Pensé que lo tenía, pero no. Ahí está. Ah, bueno. Entonces, eso sería para ese punto. Hay que tomar en cuenta que dentro de todo lo que hemos practicado, la elección del tipo de organización, dice aquí, es definida según la comunicación, el objetivo, la estrategia que pretende desarrollar la empresa. O sea, no es al azar, no es para no complicarnos, escoger cualquiera, no. Hay que ser bien consensado, hay que tenerlo bien claro. La utilidad de conocer las organizaciones empresariales dice que son para claridad en la estructura, definición de roles, mejorar la comunicación, facilitar la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el desarrollar ese tipo de organización en las empresas me sirve para todo esto. Me permiten a mí cambiar, evolucionar y cambiar y ir pensando de forma estratégica cómo crecer, ya que muchas veces nosotros no lo vemos así. Entonces, son aspectos que se toman en consideración, ¿verdad? Ok, hoy vamos a pasar al comportamiento organizacional. No sé si tienen alguna duda del tema anterior, consulta o comentarios, todo es válido, por favor, si pueden o si tienen, me lo comentan y si no, continuamos, pues, o sea, aquí les doy su chancecito para que también practiquemos. Viene otro tema, este es el tema de comportamiento organizacional y es un tema que muchas veces yo lo considero que debe entrar por el lado psicológico. O sea, no soy psicológico, por eso me refiero a ese lado, pero lo que quiero que ustedes vayan entendiendo con respecto a este punto es que el comportamiento muchas veces es definido por lo que aprendemos en casa, en la escuela, con los amigos, los familiares, lo que sea. Pero independientemente esa situación, ese sentir, esa forma de actuar, nosotros podemos modificar, nosotros podemos cambiar esa forma de pensar, de actuar, etcétera, etcétera. Y me dirán, ¿cómo? Fácil. Se puede hacer por medio de diferentes tipos de actividades o formas en que yo me muevo dentro de la organización para darme a conocer como persona, digo. ¿Ok? En el tema o en el ámbito organizacional, hoy en día las empresas tienden a manejar ciertas conductas o clasificar ciertos personajes dentro de la organización para que le ayude a mantenerla, para que esté en pleno optimización, digamos, del uso de sus recursos, de su personal. Nosotros muchas veces pensamos que ese involucramiento viene en base a recursos humanos, pero muchas veces es principalmente en base a la gerencia, los jefes, los supervisores, ¿ya? Cómo ellos actúan con la gente, cómo ellos actúan con el tipo de persona a la que se le dirige, las palabras, a las que actúan. Entonces, eso es bastante importante porque muchas veces lo tomamos a un lado cuando nos dicen que seremos jefes, ¿verdad? Y lamentablemente, como no me dicen todas las acciones o las actividades que debo de cumplir para ser un buen jefe, yo asumo que todo lo hago bien, ¿verdad? Pero dentro del proceso organizacional, yo interactúo con muchas personas que me permiten al final modificar su forma de ser como jefe, ¿ya? O para bien o para mal. Pero las compañías hoy en día lo que buscan es que nosotros tengamos ciertas aptitudes, ciertos aspectos y que si no los tenemos nos los van a enseñar y si nos van a enseñar lo vamos a practicar. Que es el pecado de algunas compañías que te enseñan a ser líder y nunca te hacen jefe, ni mucho menos supervisor, ni nada. Pero te enseñaron todo, sí, pero nunca fui eso. Entonces son aspectos que ocurren, ¿verdad? Lo que se debe de tener en cuenta hoy en las empresas que es un desafío de liderazgo, nuevas competencias, nuevos criterios, nuevos paradigmas y aplicación de metodologías. Ninguno de nosotros muchas veces cuando nos dicen, hey, vas a ser jefe, aparte de la alegría y pensar en cuánto voy a ganar ahora, no pensamos cómo es nuestra forma de dirigirnos con el personal, cómo es la forma correcta de comportarme con mi gente, ¿ya? Sea 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, lo que sea. Pero es importante.
Las empresas surgen de los comerciantes independientes, talleres de artesanos y gremios, ¿verdad? Principalmente en la antigüedad. Y empezaron a consolidarse como empresas grandes después de las revoluciones burguesas. O sea, hubo un periodo en donde las empresas como tal posiblemente eran un malestar incluso para ciertos gremios, para ciertas personas o gobiernos, eran áreas de esclavitud, ¿verdad? Pero en el tiempo que pasó se transformó esto. ¿Qué aplica todo este enfoque? ¿En qué vamos aterrizando? ¿En qué vamos cambiando? Bueno, que en lo que va pasando el tiempo, la empresa cuando comienza a buscar el tema de comportamiento va anclada a cómo los están guiando o le demuestran cariño a las empresas, ¿verdad? Veamos las empresas cuando castigaban a las personas de color, eran esclavos y estaba trabajando, o sea, se le llegó a denominar trabajador al esclavo, ¿ya? Sin paga, obviamente, estoy hablando, ¿verdad? Alguien que, porque sí, ¿verdad? Pero por el tema de exclusividad de leyes, en ese ejemplo, aparecen ciertas empresas, aparecen épocas y etapas. La empresa clásica, por ejemplo, dice, ante la revolución industrial, la creación de una empresa era sinónimo de esclavitud. Bajo sueldos, explotación laboral, los intereses únicamente en los beneficios económicos. Y ustedes me van a decir, bueno, es lo mismo ahorita, ingeniero, es lo mismo, estamos igual. Relativamente no es así. Acuérdense que en ese periodo de tiempo, por ejemplo, no había Ministerio de Trabajo, no había leyes, no había código de trabajo, no había nada, ¿verdad? Entonces, era una época en donde realmente tener trabajo, mejor no tener nada, ¿verdad? O sea, entonces, este tipo de organización inicialmente, que eran las empresas, solo buscaban sus propios beneficios, así de fácil, vean los objetivos de ellos nada más. Y durante el tiempo fue creciendo y fue haciendo una exposición de diferentes criterios para manejar diferentes tipos de organizaciones. Ahí es donde aparecen las empresas tradicionales, cooperativas, modernas, contemporáneas y las empresas virtuales, que esas saltaron, no se diga, en el año 2020 por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y hasta la fecha hay más de algunas que siguen activas de forma virtual, ¿verdad? Entre los tipos de empresas que se tiene, la empresa tradicional, por ejemplo, es la empresa que en el pasado solo buscaba producir y obtener beneficios económicos. Era su pensamiento, era tradicional, ¿va? Hoy en día, debido a todos los cambios ocurridos en este nuevo siglo, ha cambiado para buscar mejores servicios, productos y procesos. Se mantiene con su lema, pero ya va buscando mejorar. Y ahí tenemos un esquemita en la parte de abajo que menciona negocio, factor económico y cliente, que son los tres aspectos que está pensando el dueño de ese tipo de organización en este momento. Sus características van enfocadas a lo que decía Fred Taylor, Henry Ford y Abraham Maslow. Pero, o sea, en base al pensamiento de estas personas, este tipo de empresa comenzó a evolucionar, a cambiar. Por ejemplo, el señor Fred Taylor fue el que se le ocurrió de loco decirle al dueño de empresa que le diera sueldo a la gente. Imagínense qué tonto va. Él le dijo, mire, si usted gratifica económicamente a la gente, ellos le van a responder positivamente. En aquella época en donde no había paga, viene el empresario y dijo, ¿y cómo va a creer que yo le voy a pagar a ellos? Si ese es su deber, no es mi esclavo, pues sí, pero si usted quiere optimización, mejorar el recurso, utilizar los recursos de la mejor manera, no tener paros involuntarios, bla, 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 tiene que darle a esta gente un trato humano. Luego aparece Henry Ford en cierto periodo de tiempo y él establece ciertos lineamientos de metodologías para ser más ágiles, más rápidos. La línea de ensamblaje, por ejemplo, fue idea de él, ¿verdad? Que cuando en su momento yo tenía una línea de producción y era meramente artesanal, lo que saliera, gracias a Dios, ¿verdad? Y en cambio ya con él era ya un número, ya una meta. Se establecía parámetros, estandarización, forma, colores, una ficha del producto, etcétera, etcétera. Son aspectos que se fueron viendo. Y Abraham Maslow, como ustedes bien lo sabrán, este señor se le ocurrió también buscar el pensamiento sobre lo que es jerarquía y necesidades del ser humano, ¿verdad?
vuelvo y repito, esto no estaba en ninguna empresa. Apareció en la tradicional, sí, pero en pañales, ¿verdad? Comenzaban, ¿verdad? Entonces venía este señor Maslow y decía, mire, si no le suprimos las necesidades a las personas que vienen a laborar, lamentablemente no vamos a lograr ir creciendo, ¿verdad? O optimizar los procesos. No vamos a poder. ¿Y por qué? Si yo les pago ya, ¿verdad? Sí, pero les ha preguntado si les alcanza con lo que les ha pagado. Le ha preguntado, o sea, o usted ve que es correcto que mide cuánto está la canasta básica. La canasta básica sale tanto y le está pagando tanto, o sea, usted ni con su salario logra hacer que esta persona vaya creciendo. Vea, entienda. Entonces, así es como se va desarrollando, pues así va creciendo las personas. Las empresas cooperativas, que ya ese es otro tipo de empresa, es de común acuerdo, en conjunto, es como que nosotros hiciéramos una pequeña cooperativa entre nosotros, ¿verdad? Y nosotros vemos quién es el que vamos a dejar de administrador, quién va a ser secretario, etcétera, etcétera, y así como la vamos a ir formando. Se busca sí o sí que tengamos los mismos márgenes o las mismas ganancias. Esa es la teoría de la cooperativa, consta. Puede ser socio todo el personal. Es la que prácticamente es un producto a granel, es el mismo de todos los años, no cambia nada, pero en función de su crecimiento y deseo de superación, logra crear, ¿verdad? Logra ser creativo con algún producto o algún servicio, por ejemplo, en donde con eso ya ella se puede mantener, ¿verdad? Y puede ir creciendo en el tiempo. Esto se reconoce por poseer características como utilizar muchas áreas con oficinas administrativas propias y distintas entre sí, y también se dirige con una jerarquía de ejecutivos asalariados, que es la clásica en cierta manera que conocemos nosotros hoy en día. Cada unidad lleva su contabilidad y puede funcionar como una empresa independiente, ¿verdad? Son los empleados quienes controlan y coordinan el lugar del mercado en ese caso. Tiene otras características, calidad de la vida en la empresa, ética y gobernabilidad, etcétera, etcétera, pero va en función del crecimiento de ella y de los componentes, de cómo está constituida. Hay que tener claro de que las empresas hoy en día, prácticamente un 30% no logra crecer en un tiempo determinado. Hay algunas que les ha tocado meter plata, como decimos, en la empresa para crecer o para mantenerse en el tiempo, debido a que por ciertas circunstancias no logran, ¿verdad? El crecimiento que se desea o alcanzar, en cierta manera, un movimiento. La competencia y calidad y la creatividad empresarial van en común acuerdo. Las empresas se desenvuelven en escenarios dinámicos, competitivos, en donde salen a vencedores aquellos que logran ser preparados en el tiempo. Procuran capacitarse con el objetivo de promover la innovación y así generar resultados, que es cuando piden por lo menos ayuda a los consultores o algunos expertos para que les den cierta información o les inciten a buscar crecimiento. Se sabe utilizar su talento humano, ¿verdad? No lo deja delegado. Hay empresas que, por ejemplo, dentro de la organización cuentan con personal ya preparado, psicólogos, doctores, abogados, y como no investiga, como lo ven como más del call center, ¿verdad? Ahí los dejan, ¿verdad? Nunca les cambiaron el trabajo, nunca averiguaron de que tenían habilidades en ciertas cosas. Entonces, tomando eso en referencia, la compañía lo que dice es, no necesitamos tu servicio, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se van evaluando. Hideo Sugiro fue un fundador y CEO de Honda. Decía, no debemos de tratar de vender cosas solo porque hay un mercado, sino más bien debemos de tratar de crear un mercado nuevo, comprendiendo exactamente las necesidades potenciales de los clientes y de la sociedad. ¿Qué viene esto acaso a lo que estamos platicando? Muchas empresas ha tocado darle vuelta a la intención de venta que tienen originalmente. ¿Por qué? Porque no era realmente su nicho de mercado, no era su enfoque de ventas. ¿Qué significa eso también? Significa que debido a la poca experiencia o poca claridad sobre lo que quiero yo desarrollar en la empresa, termino, digamos, a la deriva, pues, o sea, no logro vender, no logro crecer,
la gente se está yendo, no le gusta la empresa, y son los factores que principalmente... Ok, estimados, con lo que quiero llegar el video es un poco más extenso, pero sí, no necesito que vean más allá de lo que ya les mostré. Es importante darnos cuenta los cambios que han ocurrido y que están por ocurrir con respecto al tema de la tecnología dentro de los procesos organizacionales, dentro de las empresas, en general en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos es un granito de lo que puede pasar acá en El Salvador. ¿Cómo se lo digo, verdad? Al final, las organizaciones están buscando de una manera u otra ir creciendo y desarrollándose de forma tecnológica, pero de forma pausada, por tema de costo, por tema del alcance, etcétera, etcétera, que a veces no es permitido, ¿verdad? O no se permiten estas empresas ahí creciendo de esa manera. Ahora bien, con las empresas, ya para ir finalizando nuestra reunión, el tema de las empresas contemporáneas es importante que la tengamos en cuenta, que hoy en día estamos en ese proceso. Lo que acaban de ver con el video involucra a las empresas en general y es una situación. ¿Qué tan preparados estamos nosotros con respecto a los cambios que están por venir? No sé, ¿verdad? Cada quien se puede definir en esa parte, pero por ejemplo ustedes que están estudiando tienen que ampliar su conocimiento sobre el tema tecnológico de una manera sí o sí, o sea, no se pueden dar el gusto de decir no voy a ocupar ninguna ya porque yo no quiero ocuparla para los exámenes del ingeniero de aquí, el ingeniero Arévalo, no, sino más que todo es cómo utilizan esas herramientas para su provecho, ¿verdad? O sea, eso es lo más importante. Las empresas manejan ciertas características. En el caso de la contemporánea, las empresas aportan el capital y realizan al mismo tiempo las funciones de organización. Se desarrollan por una idea innovadora sobre los procesos productivos actuales. Buscan en tener personal preparado y capaz. Esos son ustedes, perdón. Y estos son aspectos que se van considerando. Los 4 principios que maneja en este caso este tipo de empresas: eliminar la burocracia, que algunos me dirán, mire, está difícil, ¿verdad? Sí, se puede decir que sí. Todavía maneja la empresa el hijo del dueño, entonces ni modo, ¿verdad? Son aspectos que nosotros vamos a tener que tomar en consideración para seguir adelante, pues, y conocer todo lo que está por venir en ese caso. Y tenemos lo que es poner a los clientes en primer lugar. Luego dar competencia a los empleados para obtener resultados, o sea, capacitarlos, darles conocimiento, volver a lo fundamental, el mejor administración, dice, por menos dinero, o sea, no creer que por comprar la mejor IA del mundo ya solucione todo, no, sino que utilizar los recursos con los que ya cuento para ir trabajando. Y ya por último, las empresas virtuales que les decía que son aquellas que se crearon, bueno, las que dio el repunte durante la pandemia por la situación que vivimos, ¿verdad? Son empresas que utilizan el Internet como su base o su plataforma y van desarrollándose y creciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo, y aquí no se mira muy bien, no se mira muy bien esta, aquí la voy a poner, que cómo se encuentran hoy estas empresas, si siguen vigentes o no, o sea, ¿qué está pasando? Sus características van definidas en base a los mínimos costos que ésta puede construir, o sea, no son empresas multinacionales, sino que pequeñas en una pequeña casa, pero son funcionales. Al final, el tema de las empresas es muy vasto, muy amplio. Ustedes pueden todavía buscar más información en adelante, pues, para que ustedes les vaya sirviendo en su área de conocimiento. Y vamos a terminar el día de hoy con esta parte de las empresas y sus organizaciones.